Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la longitud de una gráfica y esta vez vamos a ver el diferencial de longitud de arco. Vamos a ver que con el diferencial también podemos aproximar la longitud de arco y también nos va a servir para demostrar lo siguiente cuando tengamos una función para x en términos de y. Bueno, pues para obtener la longitud empleando esta función, bueno, pues vamos a llegar realmente a la misma integral, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que vamos a tener que derivar con respecto a y y también vamos a tener que obtener la integral con respecto a y. En el vídeo anterior ya vimos que teníamos que obtener la derivada y también teníamos que integrar con respecto a x. Bueno, pues en este vídeo, como digo, vamos a ver que gracias al diferencial de longitud de arco, cuando tengamos una función para x en términos de y, vamos a obtener la misma integral para obtener la longitud de arco, pero vamos a tener que derivar y vamos a tener que integrar con respecto a y. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el diferencial de longitud de arco? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos realmente una función y que para obtener la longitud de arco, comprendido entre estos dos puntos de aquí, ya vemos que aquí tenemos el punto inicial y aquí tenemos este punto que es variable, que no llegamos hasta B, pero ya vemos que este punto variable se encuentra entre A y B. Bueno, pues ya vemos que la longitud de arco la podemos representar con esta integral definida. Recordar la segunda alternativa del teorema fundamental del cálculo, que cuando tenemos un intervalo variable, ya sabemos que la integral definida depende de esta variable y no depende de esta variable, que ya sabemos que esta variable es ficticia. Bueno, pues como esta integral definida depende de esta variable, a esta función se le conoce como función de longitud de arco. Ahora bien, recordando la segunda alternativa del teorema fundamental del cálculo, ya sabemos que tenemos esta igualdad de aquí. Recordad que la representábamos de esta manera, aquí teníamos esta derivada, que ya sabemos que es igual a la propia función. Es decir, que la derivada de la antiderivada ya sabemos que es igual a la propia función. Bueno, pues sabiendo eso, ya sabemos que la derivada de la función de longitud de arco es igual a esto que veis aquí, y pasando el diferencial de x al otro lado, aquí tenemos el diferencial de longitud de arco, este de aquí. Y nos dice que este diferencial lo podemos usar para aproximar las longitudes de curvas. ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias a esta igualdad de aquí. Recordar de dónde venía esta igualdad. Ya sabemos que cuando tenemos el cambio de y, ya sabemos que es igual a la pendiente por el cambio de x. Ahora, como estamos con los diferenciales, ya sabemos que el diferencial de y es igual a la pendiente, que ya sabemos que se obtiene con la derivada por el diferencial de x. Bueno, pues gracias a esta igualdad, esta función la podemos representar de esta manera o de esta otra manera, eliminando la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué podemos decir de esta nueva función? Bueno, pues ya sabemos que representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica. Ya sabemos que este segmento lo empleamos para aproximar la longitud de esta curva. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la distancia para este segmento que tenemos aquí? Ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que tenemos el cambio de y al cuadrado más el cambio de x al cuadrado y luego simplemente tenemos que obtener la raíz cuadrada. Ahora bien, si estamos con la derivada en este punto, ¿cómo obtenemos nosotros la hipotenusa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta vez el diferencial de y y el diferencial de x. Recordar que el diferencial de x es igual al cambio de x. Aquí tenemos el cambio de x que pertenece a este triángulo de aquí, pero ya vemos que tenemos la misma distancia empleando el diferencial de x para este otro triángulo, porque ya vemos que llegamos hasta el mismo punto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el diferencial de y en el cambio de y. Recordar la linealización. Bueno, pues realmente ya sabemos que esto representa la hipotenusa de este triángulo. Ahora bien, ¿cómo llegamos de esta función a esta otra? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que tenemos esta igualdad de aquí. Eso significa que la derivada ya sabemos que la podemos representar de esta manera, de y entre dx. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que este exponente eleva a los dos términos, multiplicando el 1 por esta fracción de aquí, el diferencial de x al cuadrado entre el diferencial de x al cuadrado. Bueno, pues con esto conseguimos el denominador común. Ya sabemos que lo podemos sumar. Una vez que lo sumamos, ya sabemos que la raíz cuadrada de un cociente ya sabemos que es igual al cociente de las raíces cuadradas. Ya sabemos que esto se cancela, que esto se cancela, y ya vemos que esto lo podemos representar con esta función de aquí.
Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una función para x en términos de y? ¿Cómo podemos nosotros obtener la longitud de arco? Bueno, pues la podemos obtener empleando la misma integral que vimos en el vídeo anterior, pero con la diferencia de que tenemos que derivar con respecto a y y tendremos que obtener la integral con respecto a y. ¿Y cómo vamos a llegar a ello? Gracias a esta función de aquí. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Partimos de que la longitud de la curva ya sabemos que la tenemos que obtener con esta integral definida. Esto es para una función para y en términos de x. Ya sabemos que tenemos que obtener la derivada con respecto a x y tenemos que obtener la integral con respecto a x. Bueno, pues ya sabemos que esta longitud la podemos representar de esta manera. Ahora bien, si tenemos una función para x en términos de y y tenemos este intervalo de aquí, que ya sabemos que está sobre el eje y, bueno, pues gracias a esta igualdad de aquí, nosotros podemos resolver este cociente. Es decir, que este cociente de aquí ya vemos que es igual a esto de aquí, o lo que es lo mismo, despejando para el diferencial de s, ya vemos que es igual a esto. Y como digo, gracias a esta expresión ya sabemos que vamos a obtener esta otra. Ahora bien, como tenemos que obtener la integral, ¿cuál es la integral que vamos a obtener? Esta es la integral definida que vamos a obtener. Recordar que estamos con este intervalo que está sobre el eje y. Y esta vez, como os decía antes, tenemos que obtener la derivada con respecto a y y tenemos que obtener la integral con respecto a y. Ya vemos que es análoga a esta integral definida, que es la que vimos en el vídeo anterior, pero aquí ya sabemos que tenemos que derivar con respecto a x, tenemos que obtener la integral con respecto a x, pero aquí tenemos que obtener la derivada con respecto a y y tenemos que obtener la integral con respecto a y. Ahora bien, ¿para qué nos sirve realmente la longitud de arco? Bueno, pues nos sirve para lo siguiente. Aquí tenemos esta región, la hacemos girar sobre este eje de revolución y ya sabemos que obtenemos este sólido de revolución. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el área de la superficie de este sólido de revolución? Bueno, pues ahí entra en juego la longitud de arco. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo, como digo, vamos a ver cómo obtener el área de la superficie de un sólido de revolución. ¡Hasta la siguiente!